Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero, les damos la más cordial bienvenida al foro virtual Retos de la Educación Inclusiva en Latinoamérica. Es un gusto darle la bienvenida al doctor... ¿No te escuchas, Irania? Perdón. Eso pasa en vivo. Sí, a ver. A ver, coloca, ponle... ¿Ya? No te escuchas, Irania. Doctor, ¿ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? A ver. ¿Le has hecho la prueba? Sí, ¿Ya estamos en vivo? Sí, ya estamos en vivo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan los demás, doctor? Bueno, tenemos ahí un problema con el audio de la licenciada Irania y vamos a esperar a que se recomponga. A ella le tocaba la... Sí. A ver. Doctor, sí se escucha, doctor. Ok, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero, les damos la más cordial bienvenida al foro virtual Retos de la Educación Inclusiva en Latinoamérica. Es un gusto darle la bienvenida al doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenido, doctor Javier. De igual manera, le damos la bienvenida a la maestra Alexandra Angarita Iguarán, psicóloga especialista en salud familiar. Actualmente es docente orientadora de la institución de Maicao, La Guajira, Colombia. También es líder del proyecto de accesibilidad, participación, inclusión y diversidad a través de las TICs. Bienvenida, maestra Alexandra. De igual manera, es un gusto darle la bienvenida al arquitecto Paul Isaí Soriano Cruz, cofundador de Educación MX de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es grato también dar la bienvenida a la maestra Celeste Dimiglio desde Buenos Aires, Argentina. La maestra Celeste es presidenta de la Asociación COVID por la Plena Inclusión y Equidad. Así también funge como coordinadora de la Comisión de Discapacidad de los Empleados de Justicia de la Nación, sección 2. Es empleada judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. También le damos la cordial bienvenida al maestro Jesús Fernando Kierwellen Soto, gestor y pionero del deporte para personas con discapacidad del Departamento de Córdoba, docente del programa de Educación Física e Infantil de la Universidad de Córdoba, Colombia. Actualmente es entrenador de paraatletismo. Agradezco a cada uno de nuestros panelistas por aceptar la invitación de participar en este gran foro, donde se busca conocer más a fondo los retos de la educación inclusiva en Latinoamérica y el Caribe. A continuación, palabras de bienvenida e inauguración oficial por parte de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hay siempre en vivo algunos ajustes y desajustes, pero qué bueno que estamos ahora tocando este tema muy importante, porque entre tantas cosas que traemos en el pensamiento, entre tantas acciones, a veces los tomadores de decisiones dejan de atender esta parte de la educación inclusiva. Y nosotros, como Universidad Autónoma de Guerrero, pues es de nuestras prioridades la educación, la inclusión social. Es incluso eslogan de la universidad, su eslogan es Universidad de Calidad con Inclusión Social. ¿Por qué se decidió ello? Porque vivimos en un estado de los del sur, de Guerrero, de México, y tenemos algunas situaciones de una gran brecha de desigualdad social, pero también esta gente, estas personas, nuestros compañeros guerrerenses necesitan de la inclusión de su universidad. Por ejemplo, tenemos 4 etnias de los pueblos originarios. Ahí la universidad, para información de ustedes, decretó
a través del Consejo Universitario, darles el 10% de espacios a los jóvenes procedentes de los pueblos originarios. También, como deben de saber, también a los afrodescendientes se les dio un espacio del 3%. A la gente con alguna discapacidad, y bueno, con capacidades diferentes, ahí el término se me pierde un poco. No teníamos a ninguno en la universidad. Hoy tenemos cerca de más de 300, 400 me decían. Y eso para nosotros es muy importante. La inclusión, la preparación de la gente con alguna situación de capacidad diferente es importante y prioritaria para la universidad. En la medida que podamos atenderlos, los recibimos, los orientamos, incluso preparamos a nuestros profesores para que puedan darles la capacitación y se puedan formar en la institución. Pero también, además, estamos trabajando para hacer cosas importantes, como por ejemplo todos los edificios ya los remodelamos para que tengan acceso los compañeros que tengan que trasladarse en alguna silla de rueda o como sea. También en los baños se hace ya un tercer sanitario, para que tenga todas las condiciones, y así N acciones que estamos haciendo para atender, a incluir a todos, ¿no? Y eso es muy significativo. Es importante que sepamos qué es lo que están haciendo en Latinoamérica para poder traer esas experiencias y ponerlas en marcha en México, o viceversa, que sepan qué es lo que estamos haciendo acá en la Autónoma de Guerrero y ustedes puedan llevar estas acciones en sus países. Es decir, también les quiero comentar que ustedes saben que Gilberto Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia de México y tenía una discapacidad. Entonces se creó un premio nacional para las instituciones que tienen y atienden gente con alguna situación de discapacidad, y la universidad ha ganado en varios centros cerca de 16 premios. Rincón Gallardo es la única de las pocas en el estado de Guerrero que lo han obtenido, ganado a nivel nacional, porque estamos incidiendo y convencidos de que debemos de incluirnos todos. La universidad es de todos los guerrerenses y es para todos los guerrerenses. Así es que les doy a ustedes la más cordial bienvenida. Muchas gracias por permitirme esta participación y le dejo el micrófono a la maestra Irania Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y sin duda es muy importante reconocer el inmenso trabajo que realiza día a día por nuestros estudiantes de los diferentes sectores de grupos vulnerables en nuestra universidad. Para dar inicio al foro, vamos a explicar brevemente la dinámica que se va a desarrollar. En la primera fase, cada uno de nuestros panelistas tiene 10 minutos para exponer los principales retos de la educación inclusiva en sus respectivos países. En una segunda fase, tendrán 5 minutos para dar a conocer sus conclusiones. En una tercera fase, se llevarán a cabo lo que son preguntas y respuestas. Cada uno de nuestros panelistas tiene 1 minuto para responder. Damos inicio con la participación de la maestra Alexandra Angarita. Adelante, maestra. Bueno, un saludo afectuoso desde aquí de La Guajira, Colombia. Realmente encantada de poder compartir con ustedes hoy, panelistas de este importante evento, pero también con cada una de las personas que sigue estas transmisiones desde diferentes partes de nuestro continente. Es importante ver cómo día a día somos más los que nos sumamos a este reto de fomentar una educación inclusiva, pero más allá de la educación inclusiva, estamos llamados a trabajar sobre una cultura inclusiva. Sacar del estándar tal vez de la moda, de un nuevo lineamiento que sale a través de los diferentes ministerios de educación o de los entes de salud que están a favor de los derechos y de la protección
en este caso de pronto de las personas que por mucho tiempo han venido en un estado de vulnerabilidad, pero tener en cuenta que uno de los principales retos de este siglo frente a la educación inclusiva es crear una cultura donde todos hacemos partes. Por eso, en mi participación, la concepción es hablar desde la educación inclusiva es abrirnos a un camino propio. Solo podemos crear una cultura cuando a nivel personal tomemos la decisión de reconocernos en nuestras capacidades, en nuestros derechos y deberes, para a partir de allí generar unas oportunidades. Pero antes de eso, como reto, tenemos la tarea muy importante de validar, reflexionar sobre cuáles son esas cualidades limitativas que desde nuestros discursos nos llevan muchas veces a pelear con las políticas. Hablo en términos de pelear, pero es como de entrar a veces en confrontaciones desde estos espacios educativos, en las diferentes instituciones, organizaciones, con lo que nos llega del ente principal. O de las personas que habían fundaciones, organizaciones, vienen con una perspectiva para abordar nuestra población, podemos decir con discapacidad, pero a mí me gusta denominarlo a nuestra población diversa. Es importante empezar a trabajar sobre un lenguaje inclusivo en donde no solamente pensar en educación inclusiva sea pensar en esas personas con discapacidad, sino también en la condición de vulnerabilidad en la que muchas veces nos encontramos todos. Entonces aquí la postura no es desde la limitación, sino desde el enfoque de capacidades, cómo desde los diferentes roles que cada uno de nosotros ejerce, podemos tomar acciones que fomenten realmente una cultura inclusiva que no va a estar sujeta a un tiempo. De pronto este tiempo presente, acá en Colombia, por ejemplo, muchas personas, desde el decreto 1421 del 2017 empezábamos a tomar acciones. No, si revisamos nuestros lineamientos, se viene con una serie de apuestas, de iniciativas, de establecimientos de lineamientos nacionales que dan cuenta de todo un proceso en el que, dependiendo del contexto, de las personas que hacen parte de ese proceso, se van haciendo aportes a todo ese proceso en el que estamos inmersos todos. Entonces, es muy importante, pensaría yo, que uno de los principales retos es que cada uno de nosotros debe identificar cuáles son esas cualidades limitativas, cuáles son esas perspectivas, cuáles son esas creencias que tenemos alrededor de la educación inclusiva, y a partir de allí eso va a determinar contundentemente nuestras acciones, y sobre nuestras acciones van a estar nuestras actitudes. Entonces, como personas o como profesionales podemos involucrarnos en entornos educativos. Ya no son esas aulas, porque todo este tema del aislamiento social en el que estábamos todos nos lleva a hacer un replanteo de ese lenguaje a favor de la educación inclusiva en este caso, para poder nosotros, entonces ahí sí diría yo, vamos a considerar, el reto está en considerar la educación inclusiva desde ese enfoque de capacidades, desde donde nosotros, desde ese ser y desde ese hacer, podemos realmente apostarle a acciones, a iniciativas en donde cada día van a ser más las personas que desde ese amor, como le llamo yo, y desde esa voluntad van a poder crear entornos educativos realmente inclusivos. Yo en las prácticas y en estas iniciativas que hemos venido teniendo año tras año con diferentes actores desde el sector educativo y desde el sector de salud principalmente, nos damos cuenta que a veces actuamos desde lo que nos falta, desde lo que sentimos que ha sido dolor, desde lo que sentimos que ha sido, desde lo que no se nos ha dado. Y en ese ejercicio coartamos a veces las personas que llegan a realizar un aporte. Entonces, sí, esto bien, pero le falta esto, pero yo creo que se tiene que hacer esto. Y sí, debemos de estar en un proceso de evaluación formativa de todas las actividades que se realicen, pero mi apuesta es el ejercicio de toma de conciencia, pero ese toma de conciencia, antes que ir
a llevarlo hacia un contexto particular, se necesita un ejercicio introspectivo que nos permita a nosotros en cada una de nuestras acciones actuar con espontaneidad, ser muy receptivos, informarnos. A veces pienso que las barreras están en que no nos informamos cuáles son esos lineamientos institucionales que nos aportan los diferentes ministerios, las diferentes organizaciones. Entonces, vamos a trabajar sobre el ejercicio de toma de conciencia. Es un reto importante que va a apuntar a un enfoque de capacidades, que va a apuntar al desarrollo de un lenguaje inclusivo, que va a apuntar a el saber escuchar. ¿Qué tiene cada uno de nosotros en nuestros contextos que son diferentes, que son particulares, para a partir de allí, con amor y voluntad, que es mi frase favorita, poder crear un universo de posibilidades sobre la población sobre la que incidimos cada uno directamente? Algunos son apasionados por la primera infancia, otros tienen la población de educación secundaria, otros la población de educación profesional, y sin embargo dentro de esto es importante tener en cuenta desarrollar una serie de estrategias que apunten a esa fortaleza de la orientación socioocupacional, independiente de esos diferentes estadios que le he mencionado ahorita en mi discurso. Entonces, ¿cómo desde las capacidades podemos realmente crear muchas oportunidades dentro de nuestro contexto? Aquí es importante, y yo les mostraba hace un momento, que revisemos. Yo les muestro aquí un sombrero guayú que es representativo de nuestra cultura. Entonces, cómo desde nuestras raíces personales, sociales y culturales nos apropiamos para realmente poder abrir estos espacios como estos desde la Universidad UAGRO de México, que bienvenidos y realmente muy contenta de poder participar. Esos son los retos desde mi perspectiva de la educación inclusiva. Muchísimas gracias, maestra, por su excelente participación. A continuación, el arquitecto Paul Isaí Soriano Cruz. Adelante, arquitecto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero agradecer por la invitación a todos ustedes, a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Bueno, me presento, yo soy Paul Soriano, soy egresado de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tepic, soy cofundador del proyecto de Educación Inclusiva MX junto con un par de amigos, y actualmente me encuentro haciendo mi proyecto de tesis en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para crear espacios accesibles en centros universitarios. El reto que yo considero para la educación inclusiva, un aspecto muy importante, es las adecuaciones arquitectónicas, el poder visibilizar esos espacios. Aprovechando los 10 minutos, más allá de hablar de aspectos técnicos, que es un plano áptico, que es una línea podotáctil, sobre el braille como tal, me gustaría hacer un par de reflexiones, un par de historias. Les quiero contar la importancia de lo que es la accesibilidad arquitectónica. La primera historia la escuché de Cecilia Guillén, es una abogada muy reconocida que está en el mundo de la inclusión de las personas con discapacidad desde hace años, y la perspectiva es muy interesante. No sé, supongo que conocen, hay un personaje muy famoso, se llama Darth Vader. Este personaje es de una trilogía, bueno, originalmente fue trilogía de la Guerra de las Galaxias. Cuando vamos a dar una conferencia, algún taller con mis amigos, les preguntamos a las personas cómo ven este personaje, cómo es Darth Vader. Me dicen que es fuerte, me dicen que es un líder, me dicen que es el enemigo, que es el de la estrella de la muerte, es el enemigo a vencer. Sin embargo, si lo vemos de una perspectiva diferente, si algunos recuerdan, que yo creo que la gran mayoría se ubica a esta gran serie, ese personaje de Darth Vader tuvo un pasado en la cual era un niño con un potencial Jedi enorme, la cual se fue desarrollando, pero se empezó a ser como un poquito malo y tuvo un enfrentamiento con su maestro. En este enfrentamiento, pues bueno, las típicas pelas de Star Wars se agarran con las espadas de láser y lo deja sin piernas, lo deja sin un brazo, lo deja quemado, lo deja inhalando gases tóxicos de un volcán porque ahí fue la pelea. Imaginen un sujeto así.
sin piernas, sin un brazo, quemado, con problemas para respirar, llévenlo a sus respectivas ciudades. Ya están en Costa Rica, están en Argentina, están en Colombia, están en Guerrero, en la Ciudad de México, donde quiera que estén. ¿Dónde estaría una persona así? Muy posiblemente estuviera nada más en su casa, aislado, sin poder salir. Algunas personas me dicen que igual estuviera fuera de una iglesia pidiendo dinero. Sin embargo, este personaje se pudo desarrollar porque el contexto, el entorno estaba adecuado para que pudiera tener un desarrollo al igual que todos. Si bien es un mundo un poco futurista, las adecuaciones que todos podemos hacer, cada quien desde su trinchera, yo como arquitecto, es mucho lo que puedo aportar y dar a entender que la ventaja de una accesibilidad arquitectónica va para todos, no solo para una población entre comillas reducida. Y un dato que les quiero compartir de INEGI, de aquí del país. INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes toman los censos, quienes miden la población, nos dan mucha información año tras año. Nos dice que de 10 personas con discapacidad, solo una nace con esta condición. Las otras 9 la adquieren: enfermedad, vejez, accidente, violencia. Todos estamos expuestos a poder tener alguna discapacidad. Son datos muy interesantes. Igual, si pueden corroborar en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los datos que nos dan son impresionantes. A nivel mundial, entre un 10 y un 15% de la población tiene alguna discapacidad, algún grado de discapacidad. En México actualmente somos aproximadamente 8 millones de personas de la tercera edad. En el 2020, para el 2050 se espera que esta población se triplique, o sea, ya seríamos 24 millones, yo ya estaría dentro de ese grupo. Así es que pues hay que empezar a trabajar desde ahorita para poder tener un entorno adecuado. Hay una historia muy interesante que, bueno, yo como egresado de arquitectura, me pongo a hacer proyectos arquitectónicos. Hay un ingeniero estructural en la cual lo visito, él me hace los cálculos, lo que son losas, traves, cimentación. Y bueno, este ingeniero que yo respeto mucho, es muy reconocido aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit. De repente llegué a su despacho y lo vi con yeso en su pierna derecha, y me contó que fue a una visita a obra y se lastimó su pierna. Pisó mal, total que le pusieron yeso para poder mejorar lo que es la pierna, pero lo que nunca pensó es que pues tenemos un desarrollo de vida. Ella tiene como 70 y tantos años, trabaja por gusto, es una persona muy inteligente, vive solo con su esposa y las recámaras la tenían en la planta alta. Imagínense el problema para una persona de 75 años, con problemas de obesidad, que vive nada más con su esposa, que es de una edad similar. No podía irse a dormir a su recámara como era una vida cotidiana, y lo que hizo fue dormirse en el sillón, en una cubeta con agua, calentaba el agua con una resistencia y se bañaba jicarazos en el patio. Por fortuna tenía un baño debajo de las escaleras, pero ni siquiera nosotros diseñamos para nosotros mismos en las diferentes etapas de vida que tenemos. En mi experiencia en la escuela de arquitectura, nos enseñan a diseñar como si siempre fuéramos jóvenes. Ese individuo de 27 años, perfecto, que no se enferma, que no tiene accidentes. Cuando tenemos un periodo de vida, desde que somos niños, somos jóvenes, vamos envejeciendo, y por ende, entre más años pasen, pues nuestro cuerpo no nos va a funcionar de la misma forma. Como nosotros lo hemos manejado en nuestro proyecto, es poder visibilizar lo que son los aspectos de las personas con discapacidad, pero de una forma agradable, porque ese tema se llega a ver como o muy de lástima, o nada más regañar a las personas, ver aspectos técnicos, ver aspectos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo referirnos a este sector de la población. Capacidades diferentes, personas especiales, minusválidos, incapaz. El término correcto, de acuerdo a la ONU, es persona con discapacidad. Sí, y no hay que tenerle miedo a decir esa palabra, no tiene absolutamente nada de malo. Si bien es un término que ha estado evolucionando y posiblemente en 10, 20 años vaya a ser otra palabra que se utilice, actualmente es lo correcto y debemos de tener una terminología adecuada al momento de expresarnos, y más nosotros como profesionistas. Saber cuidar y saber capacitar a los alumnos. La fortuna que yo he tenido, y yo lo agradezco mucho, poder regresar a mi escuela, poderles dar un taller de accesibilidad a los estudiantes de arquitectura, lo cual yo nunca tuve, lo cual la inquietud y la curiosidad por ese tema impresionante me nació a partir de que a mí en los 5 años de la carrera nunca me hablaron del tema de accesibilidad, nunca me hablaron de la importancia de ese tema, me hablaban de patrimonio histórico, me hablaban de desarrollo sustentable, aspectos muy interesantes y muy buenos para todo el mundo, pero la accesibilidad, si a nosotros los arquitectos no nos enseña, entonces, ¿a quién sí? O sea, de repente terminas viendo un abogado, terminas viendo a la mamá de un niño con discapacidad que se pone a estudiar, que se pone a investigar para saber cómo hacer una rampa adecuada, qué pendiente, qué porcentaje de pendiente, qué barandales, qué bordes, qué textura debe tener,
cuando, como ya les comenté, esta rampa no solo le sirve a una población reducida, sino que nos sirve a todos. Esa es la ventaja. La accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, pero es una ventaja para todos los ciudadanos. Los invito a conocer nuestro proyecto también, aprovechando el espacio de Educación Inclusiva MX en redes sociales. Igual, si me quieren enviar algún mensaje, con mucho gusto. Pero bueno, yo considero que el mayor problema que se tiene actualmente es poder visibilizar y poder entender a diferentes personas, no solo a las involucradas en esta área, que podrían ser maestros o que podrían ser personas con discapacidad, sino que todos podemos aportar. Por último, les cuento de un amigo que está estudiando informática, a programar, está en la universidad todavía, y le presenté a un amigo, se llama Ernesto Armenta, él es ciego de nacimiento, y pues resulta que mi amigo de informática se sorprendió por toda la accesibilidad web que existe, o los sistemas parlantes para el celular, que mi amigo Ernesto puede utilizar un celular, puede utilizar una computadora, pero hay mucho trabajo para desarrollar, y cada quien en su perspectiva pues puede avanzar muchísimo. Esa será mi participación hasta el momento, y pues agradezco. Muchas gracias, arquitecto Paul Soriano. Continuamos con la grata participación de la maestra Celeste Dimiglio. Adelante, maestra. Buenas tardes. Un momento que voy a checar la pantalla. Perfecto. Bueno, mi nombre es Celeste Dimiglio, soy de Argentina, soy una persona con discapacidad, sobreviniente, como mencionaba Paul, no todos nacemos con discapacidad. Terminé la carrera de abogacía, soy presidenta de la asociación IMAC, Asociación por la Plena Inclusión y Equidad, y coordino la Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, seccional 2. Soy asesora externa de la Cámara de Diputados en la Comisión de Discapacidad, escribí varios proyectos de ley. Quiero agradecer por el espacio y la confianza a la Universidad Autónoma de Guerrero, a su rector, el doctor Javier Saldaña, y especialmente a quien me ha convocado a este panel, Irania Aguirre, y a todos los participantes. Bueno, primero les quiero contar que es verdad, cómo empezamos esto. Con un problema, porque las personas con discapacidad constituimos uno de los grupos de individuos cuya vulnerabilidad ha sido históricamente que seamos objeto de discriminación y de segregación, impidiéndolos el acceso a los derechos fundamentales en condiciones de igualdad respecto a los demás. En este caso vamos a hablar del derecho humano a la educación. La vida independiente es una perspectiva que propone que todas las personas con discapacidad, o como va evolucionando la terminología, si bien persona con discapacidad es la terminología convencional, ahora se está hablando más de persona en situación de discapacidad. Que la perspectiva propone que todas las personas en situación de discapacidad tengamos iguales derechos que cualquier otro ciudadano, que siendo uno miembro de la comunidad, gocemos de igual autonomía para el control y la libertad de nuestras propias vidas. Pero para llevar adelante esta vida independiente, como marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 19, es necesario que tengamos todas las herramientas posibles, lo que no significa necesariamente que las personas con discapacidad hagamos todo por nosotros mismos, pero sí quiere decir que cualquier práctica no sea necesaria, debe basarse en nuestras propias decisiones y aspiraciones. La educación inclusiva es estratégica para las sociedades que aspiran que las personas con discapacidad vivamos en un país y tengamos una vida independiente. La autonomía de las personas con discapacidad para la vida adulta se encuentra estrechamente relacionada con las oportunidades de trabajo que tengamos. ¿Esto qué quiere decir? Que según la educación que recibamos, sea formal, sea informal, universitaria, terciaria, o la no formal como los oficios, va a estar directamente relacionado con el trabajo que nosotros vamos a poder desarrollar y así poder tener una vida independiente. Pero esa elección siempre tiene que estar en cabeza de las personas con discapacidad. Voy a repasar algunas de las definiciones de la Convención rápidamente para que todos los que nos están escuchando más o menos sepan, los que no están en el tema de lo que hablamos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es de la ONU, a la que han adherido casi todos los países en el mundo. Las personas con discapacidad, como definición, incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que al interactuar con el entorno, con las diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y esto se refleja mucho en la disertación de Paul, ¿verdad? Sobre educación, el artículo 24 de la Convención, que es larguísimo, pero saqué algunas partes. Los Estados partes reconocen el derecho a las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación, sobre la base de la igualdad de oportunidades, y asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Al efecto, este derecho, los Estados partes aseguran que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria. Y quinto, y acá es donde venimos con la enseñanza universitaria, aseguran también que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación superior, la formación en la educación para los adultos y el aprendizaje. Denme un segundito que se me fue la diapositiva, que luego se les estaré pasando para compartir. Pero ahora vamos a hablar a lo que vinimos, ¿no? De educación. Bueno, me falta una definición más, la de discriminación. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión, restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones que los demás. Y por último, la última de las definiciones es la de ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias o adecuadas, lo que hablaba Paul hace unos minutos, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en el caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones que las demás. Ahora sí, vamos a hablar de educación. Y hablamos de educación como un proceso natural de las personas, en un intercambio de enseñanza y aprendizaje, en el que se pueden transformar las vidas a través del conocimiento, y también como un derecho humano fundamental. Pero bueno, este derecho humano fundamental debemos defenderlo, ¿verdad? Desde la niñez y la adolescencia, y para protegerlos, para poder estar en igualdad de condiciones al entrar en el sistema educativo. Ahora sí, hablando de educación inclusiva y en estadísticas anteriores a la pandemia, 8 millones de niños y adolescentes de América Latina y el Caribe con discapacidad, de cada 10 niños, solamente 7 tenían acceso al sistema educativo. Asistían a la escuela, a lo que sumamos que hoy no hay registros en la actualidad respecto de la educación a distancia, que es lo que se está dando. Por lo que el acceso y la permanencia en el proceso de escolarización desde la educación inicial hasta los estudios superiores resulta uno de los desafíos principales y la contribución principal al mejoramiento de condiciones de vida de las personas con discapacidad, tanto a nivel simbólica como en la participación para la comunidad. El punto 3, quiero hablar sobre las adaptaciones o ajustes. Esto un poco ya lo refirió Paul, pero quiero hacer hincapié en 3 aspectos, y esto ya tiene que ver más con el nivel universitario. En el ingreso a las carreras, es el primer aspecto, en las barreras físicas y arquitectónicas de las que habló Paul, pero también de las actitudinales. Es lo que tenemos que revisar y que tiene que ver con el tema de la concientización de lo que nos habló Alexandra. Y respecto a la certificación, porque se han conocido casos de todas las carreras en las que la persona con discapacidad cursa toda la carrera, pero después no se le da la certificación y no puede ejercer su profesión. Hubo un caso muy conocido en Argentina de un profesor con discapacidad física que se recibió de profesor de educación física y tuvo que llevar a los tribunales el caso para poder ejercer su profesión. La pandemia ha dejado a la luz diferencias estructurales y las barreras que ya existían. No es que esto es nuevo, esto ya existía. Y con la educación a distancia surgen nuevos retos,
necesidades de conectividad, adaptaciones de los dispositivos, para aquellos que tengan acceso, porque hay gente que no tiene acceso, no tiene ni acceso a los dispositivos, ni a la conectividad, menos a la adaptación. Si bien se puede ver como una solución, digo solución y hago comillas, porque para la educación y para el trabajo, para las personas con discapacidad, se puede ver como una solución el tema de del trabajo o de la educación a distancia. Pero eso dependerá de la nueva normalidad y de lo que las personas con discapacidad elijan, porque no podemos elegir por ellas. Por último, en el último punto, quiero hablar sobre la responsabilidad de los estados. Los estados tienen una responsabilidad que han adquirido al firmar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y también de la Convención de la OEA. Entonces, los estados deben diseñar, y al momento de diseñar las políticas educativas, tienen que contar con la cooperación de la sociedad civil. Todas las políticas que se implementen para las personas con discapacidad deben ser acompañadas por nosotros, las personas con discapacidad. Lo dice la Convención en el artículo 33, pero, y con esto cierro, quiero hacer una pequeña reflexión. Las personas con discapacidad tenemos que ser las que estemos a cargo no solo de nuestras decisiones, sino también de proponer las adaptaciones necesarias y de inmiscuirnos en la realización de las políticas públicas, no solo como meros consultores, sino como actores principales. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente participación, maestra Celeste Dimitriou. Para cerrar esta primera fase, tenemos la participación del maestro Jesús Fernando Kerwellen Soto. Adelante, maestro. Buenas tardes para todos. Muy contentos de estar aquí, agradecido con la UAGRO por esta importante invitación, agradecido con la profesora Irania también por darme este espacio para compartir las experiencias de vida. Yo lo llamo experiencias de vida, las experiencias que uno ha tenido, que ha desarrollado durante su carrera como profesional en temas de deporte, de educación física, enfocados hacia las personas con discapacidad. Yo creo que el nombre de la charla, Retos de la Educación Inclusiva, sí que es un reto trabajar con personas con discapacidad, pero cuando uno como maestro pone al servicio toda su voluntad, su amor, como decía la profesora Alexandra, creo que las cosas salen de la mejor manera posible. Yo estaré hablando un poco sobre los retos en la parte de educación física, los retos en la parte del deporte adaptado, sabiendo ustedes que el área de educación física es una área fundamental para el tema de la inclusión. Yo, en estas alturas, yo no consigo una persona con discapacidad o un niño con discapacidad en su escuela mirando a sus compañeritos hacer la clase de educación física en el patio y él en el salón. Yo eso no lo consigo a estas alturas de la vida, donde se han hecho muchos trabajos, donde hay muchas experiencias registradas en trabajos con personas con discapacidad. Yo no consigo esto a estas alturas de la vida. Sabemos que el área de educación física es una área facilitadora, una área socializadora de participación activa de personas con discapacidad, y yo creo que desde la educación física es la principal área donde podemos empezar a abrirles campos de inclusión en las escuelas a nuestros niños. Es desde la educación física donde podemos empezar a darle la oportunidad para que la sociedad visibilice las capacidades de las personas con discapacidad. Eso lo debemos hacer de las escuelas. Sabemos que tenemos unas debilidades como sector, y una de las debilidades es que muy pocos niños con discapacidad participan en las clases de educación física. Los niños con discapacidad son los colaboradores del maestro, es el que le pasa la lista, es el que le tiene información al maestro, como quien dice, su acompañante, su apoyo. Entonces, ese tipo de situaciones debemos cambiarlas, porque ellos también hacen parte de la Convención de las Naciones Unidas, hacen parte importante de la clase, y por ende deben tener responsabilidades y trabajo y participación en dicha clase. Muchos niños no ven la clase de educación física como una oportunidad de recrearse, de integrarse, de participar en las políticas o en las dinámicas de la institución educativa. Muchos niños ven la clase de educación física como una oportunidad de rehabilitación, porque son muchos niños que están en sus casas esperando todavía que el servicio médico le autorice una terapia, una rehabilitación. Entonces creo que el área de educación física se convierte en muy importante para ellos. Dentro de las debilidades también que tenemos como sector está los imaginarios sociales que se tienen sobre la educación física, el contexto, cómo ve a las personas con discapacidad, cómo ve con los alumnos con discapacidad, la familia cómo ve
a los alumnos con discapacidad, los docentes cómo ven a los alumnos con discapacidad. Vemos que los chicos contextualmente son vistos por la sociedad como alguien que no puede hacer nada, como un chico que no, este chico no puede hacer nada. Entonces el contexto, la comunidad educativa de esa institución va a decir, bueno, este niño no tiene la posibilidad de participar. Y vemos desde la familia, muchas familias que no quieren que sus hijos hagan deporte por temores a que se puedan caer, se puedan golpear. Ese tipo de situaciones se convierte en una debilidad para el proceso de inclusión. Asimismo, muchos docentes que dicen estar no preparados para trabajar con población con discapacidad, donde sabemos que nosotros como maestros somos creativos, tenemos que empezar a desarrollar nuestra creatividad. Como maestros debemos explotar esa creatividad para ofrecer a los niños lo mejor de nosotros para que ellos puedan llevarse una educación física de calidad. Uno de los diagnósticos actuales que la educación física tiene, o que la discapacidad a nivel escolar tiene, es que, por ejemplo, que en las escuelas hay más niños con discapacidad intelectual con respecto a otros niños. Entonces hay ese tipo de situaciones, e incluso hay muchos niños que están mal diagnosticados porque no hay profesionales acordes en las diferentes instituciones, sobre todo en zona rural, para llevar a cabo un diagnóstico y decir, este niño tiene una discapacidad o este niño está en una discapacidad, y uno como maestro de educación física establecer los ajustes para incluir a ese chico. Entonces, así pasa actualmente. Muchos chicos no tienen acceso a esas valoraciones médicos por profesionales de la salud para determinar eso. Entonces, si un chico tiene algún tipo de TDAH, ya enseguida lo están relacionando con discapacidad, sabiendo que no es la discapacidad. Y eso nos pasa mucho en el área de educación física. Entonces, nos ven a nosotros como maestros, como quien dice que somos los que tenemos el control, los maestros de educación física, y vamos a tener la posibilidad de controlar a esos niños. O sea, en vez de decir que vamos a ofrecerle algo a ellos para que ellos puedan participar activo en la clase, lo que creen es que nosotros vamos a controlarlos, donde esa no es nuestra función. Otra de las cosas es que muy pocas niñas se participan en las sesiones de clase. Las niñas son más apáticas que los chicos a participar en los procesos de inclusión, sobre todo si tienen una discapacidad. Y una de las cosas importantes es el tema de la infraestructura educativa, que también complica el desarrollo de las sesiones de clase. Por último, en cuanto al tema de educación física, podemos decir que a nivel de Colombia existe el decreto 1421, un decreto que obliga a las instituciones educativas a tener más presencia de niños con discapacidad en las aulas. Por eso, pues, relacionado con ese decreto, también hay un decreto de junio de 1978 que estableció los juegos Supérate intercolegiados o los juegos intercolegiados. Entonces, estos chicos que tienen una discapacidad y están en las instituciones educativas pueden participar en estos juegos Supérate intercolegiados, lo que indica que le está dando participación a estos niños del deporte. Entonces, es una garantía para uno como educador físico empezar a buscar talentos en el aula de clase y poderlos llevar a competir, y que puedan ser visibilizados a nivel nacional como tal. E incluso estos juegos Supérate tienen una fase internacional, como son los Juegos Suramericanos Escolares. En ese mismo orden de ideas, dentro de las mismas barreras que hemos encontrado, encontramos la falta de formación de docentes. Muchas universidades ahora en este boom de la inclusión es que están formando a los docentes para trabajar. En mi universidad a mí no me enseñaron a trabajar con personas con discapacidad, pero tampoco me dijeron que no trabajara con ellos. Entonces yo en esa búsqueda incesante de experiencias para trabajar con ellos, empecé a capacitarme y a buscar hacer trabajo con esta población. Yo pienso que lo más difícil es acercarse e interactuar con ellos. Ya después que uno pueda interactuar con ellos, tiene la posibilidad de hacer un buen trabajo para ellos. Entonces, muchos profesionales que egresan de las universidades no tienen la formación para trabajar con personas con discapacidad, y es una de las falencias a nivel universitario que debemos, o que todas las universidades deben cumplir, ofrecer a nivel de sus mallas curriculares, ofrecer asignaturas que tengan la posibilidad de ofrecer una gama de experiencias en cuanto al deporte paralímpico, en cuanto al deporte adaptado, en cuanto a la educación física inclusiva. En Colombia a mí no me formaron para trabajar con eso, pero yo de forma independiente me preparé para eso. De igual forma también la falta de interés de las instituciones educativas por hacer las adaptaciones en su malla curricular. Hay muchas instituciones que no quieren trabajar o no quieren apostarle a la inclusión. Toca entonces utilizar la ley para que puedan hacer caso a esas directivas que hay. Pero hay muchas instituciones que hoy día se rehúsan a hacer las adaptaciones curriculares, sobre todo algunas porque cuentan con una base de maestros que son formados a la antigua, son formados hace muchos años atrás, los cuales no quieren aceptar que hay una innovación, que hay unos nuevos modelos alternativos de enseñanza desde la inclusión educativa. De igual forma,
no hay estrategias de promoción, de inclusión y de permanencia de estudiantes en las instituciones educativas. Hoy día muchos chicos se quedan apenas en el ingreso al colegio, pero ¿dónde está la permanencia y el acompañamiento de esos chicos para que puedan ser hoy personas que se puedan formar como debe ser en los diferentes contextos? Lo otro que tiene que ver es con las instalaciones accesibles. Hay colegios que no cuentan con infraestructura para trabajar la educación física, hay colegios que no cuentan con infraestructura para trabajar nada. Por lo tanto, todos los niños tienen que trabajar si son usuarios de sillas de ruedas, trabajar en espacios no adecuados, que eso pone en riesgo de una caída, pone en riesgo de que se le pueda hacer daño a su silla de ruedas. Quizás no sabemos cómo consiguió esa silla de ruedas. Y entonces todo eso tiene que enfrentarse a estos chicos, una cantidad de barreras para poder hacer su educación física, para poder hacer su sesión de clase. De igual forma, el estigma social que le comenté anteriormente, todavía la profesora Alexandra hablaba de los lenguajes inclusivos. No tenemos un lenguaje inclusivo para referirnos a las personas con discapacidad. Todavía nos estamos refiriendo como a aquellas personas, como cualquier persona, como algo que no sirve, que no hace parte de la sociedad. Entonces, debemos de darle ese valor a las personas con discapacidad mediante el tema de un uso adecuado del lenguaje. Dejar de ver a las personas con discapacidad como víctimas, verlos más como protagonistas. Eso es lo que debemos hacer en la sociedad. Desde la educación física podemos trabajar de forma transversal con otras áreas, y dentro de esas transversalizaciones está trabajar la educación física con la ética y valores, trabajar la educación física con educación ambiental, trabajar la educación física con artística, con la lengua castellana o el español. En ese mismo orden de ideas, yo trabajar esa transversalización con el fin de ¿qué? De generar sensibilización, toma de conciencia, por ejemplo, elaborando muñecos con discapacidad, que se puedan crear historias o cuentos relacionados con esos muñecos que estamos creando. Todo eso lo podemos hacer desde la educación física, pero no podemos concebir una educación física hoy de solamente coger el balón y tirárselo a los estudiantes para que jueguen. La educación física tiene que ir más allá, a la parte humanística, a mirar a los niños con discapacidad que tienen, qué podemos aportarle a ellos, qué podemos hacer para que los que no tienen discapacidad se sensibilicen y empiecen a respetar la diferencia, qué podemos hacer para que esos padres de familia de los niños que no tienen discapacidad aprendan sobre la diferencia y empiecen a enseñarle, a inculcarle a sus hijos valores para que puedan respetar a sus compañeritos con discapacidad, o qué podemos hacer para enseñarle a ese padre de familia de un niño con discapacidad que tiene que dejar la sobreprotección y que su hijo tiene que ser independiente. Todos esos elementos tenemos que enseñarlos desde la educación física. Por último, ya para cerrar, tenemos que decir que el deporte adaptado se convierte en un escenario de inclusión social poderoso en las instituciones educativas. Es el deporte en el cual que muchos niños puedan seguir vinculados a la institución educativa, poder seguir enamorando a esos niños que encuentran de pronto, se rehúsan a ir a la institución porque ven un foco de exclusión, de bullying en su institución educativa. Nosotros como educadores físicos, ¿cómo podemos coger desde el deporte adaptado, cómo podemos sensibilizar a ese niño para que haga parte activa de estos procesos en la institución, que se pueda quedar, que se pueda enamorar? Entonces, de igual forma, el deporte adaptado lo podemos inculcar a nuestro currículo como educadores físicos, utilizándolo en una unidad didáctica o haciendo parte de una unidad didáctica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la unidad de fútbol, yo puedo colocar en esa unidad de fútbol un subtema que se llama fútbol para personas con discapacidad visual, y ahí trabajo la sensibilización y lo transversalizo con la parte de ética y valores, donde formo a ese chico en valores, en el respeto a la diferencia y el respeto al otro compañerito. De igual forma, puede crear una unidad didáctica específica de deportes para personas con discapacidad, la cual la vamos a desarrollar durante el año escolar, y eso nos va a servir para que los chicos también se sensibilicen. Entonces, básicamente es eso. Con el deporte y la educación física tenemos un as bajo la manga para la inclusión de las personas con discapacidad. Depende de la voluntad que tenga ese docente, depende de ese amor que tenga ese docente por la profesión. No podemos seguir formando en una educación física solamente de tirar el balón, de capacidades físicas. Podemos inculcar otras cosas más, y lo más importante es el inculcar valores para una mejor sociedad. Entonces, esa era mi intervención, y agradecido con ustedes por este espacio. Excelente participación, maestro Jesús Fernando, y sin duda ha sido una primera parte de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje sobre el tema de la educación inclusiva. Continuamos con la segunda fase de conclusiones. Le damos la palabra a la maestra Alexandra Angarita. Tienen 5 minutos de máximo para sus conclusiones. Ok, gracias, Iranio.
¿no? El reto de la educación inclusiva en este siglo XXI es la toma de conciencia desde el enfoque de capacidades para poder generar oportunidades desde el ser y el hacer dentro de un contexto específico. Estamos llamados a lo que decía Celeste, o sea, yo soy actor principal dentro de todos esos cambios, esos ajustes, todo ese proceso, esas iniciativas. O sea, no puedo pensar por el otro, debo pensar con el otro. Entonces, la importancia del lenguaje inclusivo, en esa medida, el ejercicio de comprensión, de engranaje con cada uno de los actores en ese proceso va a ser realmente más significativo, más participativo, y podemos trabajar y realmente apuntarle a una cultura inclusiva. Entonces, cierro así con esa frase que espero que se la lleven todos a lo más profundo de sus corazones. Con amor y voluntad hacemos de nuestra vida un universo mágico de felicidad. Gracias, Ira. Muchas gracias, maestra Alexandra. Sin duda, una excelente participación. Continuamos con el arquitecto Paul Soriano. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como una pequeña conclusión que podría dar, es lo que yo he visto, la experiencia que he tenido en estos 3 años inmerso en la inclusión de las personas con discapacidad, es que no seamos malos, porque muchas veces pareciera que si tiene esa perspectiva simplemente somos ignorantes. Hay muchos aspectos que desconocemos, no sabemos cómo tratar a una persona con discapacidad, por eso barreras sociales, barreras arquitectónicas. El tener espacios como este, el que ahorita estamos justamente, pues son grandes oportunidades para poder normalizar y visibilizar una inclusión adecuada. Hay una frase que me gustaría leer, acabo de encontrarme este texto, se me hace muy interesante, la menciono a continuación. Dice, la verdadera pregunta no es cómo incluir, sino cómo abrir nuevas perspectivas, caminos diferentes, caminos que no existen todavía y que pueden ser hallados y recorridos por los propios estudiantes. En ese sentido, la inclusión debería revisarse para todos los sujetos y no solamente para los excluidos, preguntándonos de qué modo la educación sirve para abrir y no solo para insertar a los alumnos en lo ya existente. Como ya les comentaba, cada uno de nosotros desde nuestra respectiva trinchera, a lo que nos dediquemos, podemos aportar a tener un mundo para todos, como tiene que ser. Y pues eso, bueno, el aspecto de las personas con discapacidad ha tenido una evolución. Si bien antes era como una condición de rehabilitación, ha tenido una evolución. Actualmente es una condición de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son personas con los cuales pueden y tienen todo el derecho de desarrollarse en las diferentes áreas que quieran, como todos los demás. Poder eliminar esas barreras entre todos y justamente tomando la convención como referencia, poder equilibrar lo que es este mundo y poder entre todos trabajar. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, maestro, por este excelente tema de accesibilidad dentro de las universidades. Continuamos con la maestra Celeste Dimitriou. Adelante, maestra. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero quiero resaltar algo que dije en la primera parte, que tiene que ver con una encuesta de UNICEF, es un censo de UNICEF, que de 7 de cada 10 niños con discapacidad no están escolarizados. No sé si lo dije así o lo dije al revés, pero como me retaron lo tengo que aclarar. Y ahora voy con la conclusión. Coincido plenamente con Paul, con Alexandra. ¿Y qué debemos hacer? Como dice Alexandra, un cambio cultural. Debemos cambiar del paradigma médico, caritativo y social, como bien decía Paul, al de los derechos humanos, que es el que nos trae la Convención, en donde la educación se enfoque en reconocer a las personas con discapacidad como miembros plenos de la comunidad, desde donde la equiparación de derechos, de oportunidades, sea el eje de esa visión y transformación, que se basa en el diseño universal de aprendizaje y donde incluir signifique el desarrollo de las potencialidades. Eso en primer lugar. Y después, siempre parece que con Alexandra al final estamos como que escribimos juntas. ¿Qué debemos hacer? Debemos concientizar a todos. Toda la población tiene que hablar y saber de discapacidad, ya que les cuento que en el mundo las personas con discapacidad somos la primera minoría, y eso es mucho.
Y como digo siempre, todos conocemos a alguien con discapacidad, o todos podemos llegar a tener una discapacidad sobreviniente, como me pasó a mí. 15% de la población mundial es población con discapacidad. Por lo que el acceso y la permanencia en los procesos de escolarización, desde la educación inicial hasta los estudios superiores, resulta uno de los desafíos principales a la contribución principal al mejoramiento de las condiciones de vida, tanto materiales como simbólicas, que contribuyen a alcanzar una vida independiente, plena y con participación en la comunidad. Las personas con discapacidad debemos ser las que llevemos adelante, en conjunto con los actores, que nos quieran acompañar, como todos los compañeros acá, el cambio y salir del sistema paternalista para decir aquí estamos. También es importante que exijamos a los estados que cumplan con las obligaciones que han adquirido. Y lo importante no es el conocimiento en sí mismo, sino lo que hagamos con él. Como dice el lema de la convención, nada de nosotros sin nosotros. Agrego 2 frases de 2 queridas amigas y activistas mías. Lo que haces por mí, sin mí, es contra mí. Y está estadísticamente probado que las mejoras en pos de las personas con discapacidad redundarán en mejoras para toda la sociedad. Muchas gracias a todos, espero haberles sido útil. Muchas gracias, Irania, por esta oportunidad y gracias por compartir las experiencias. Hasta luego. Al contrario, maestra, muchísimas gracias por compartir un poco de sus conocimientos en el tema de discapacidad. Continuamos con el maestro Jesús Fernando Kerwellen Soto. Adelante, maestro. Agradecerle a todos los que se conectaron en esta importante charla. Pues yo pienso que las conclusiones principales para mí, como docente de educación física, y más que una clausura o unas palabras finales, yo pienso que es un consejo para todos los profes. Yo creo que debemos aprovechar el carácter social que tiene nuestra área de educación física y generar espacios de inclusión, aprovechar, como quien dice, que tenemos una varita mágica en las manos con nuestra área y poder brindarle ese espacio de participación a los niños con discapacidad en las aulas de clase. De igual forma, invitar a todos los docentes a que le den participación activa a estos niños con discapacidad, que no los vean como estos pobrecitos, que no los vean como estos chicos que vienen, que hay que darle lo mejor, o en su defecto que hay que pasarles el año, o hay que promoverlo, pasarlo a otro grado, porque tiene una discapacidad. Nos ha pasado, y conozco de muchos casos así, donde yo he visitado colegios, donde los profesores me dicen, no, este niño como tiene discapacidad, él pasa directamente de año, o sea, se promueve el año, siendo esto un elemento, como quien dice, un daño para ese chico, porque no se está formando como debe ser. Al contrario, lo estamos atrasando en su proceso, porque si ese niño más adelante quiere ingresar a la universidad, ¿con qué capacidades, con qué elementos académicos va a afrontar la universidad? Entonces, ahí viene entonces la deserción y demás. Por otro lado, invitar también a los profes a convertir todas esas barreras que encontramos en la educación física, todas esas barreras, convertirlas en potencialidades. Si yo tengo un chico con discapacidad visual, yo puedo generarle oportunidades a él, asignándole compañeros para que trabajen, para que pueda visibilizarlo o para que pueda sentir lo que estamos trabajando. Si tengo un chico usuario de silla de ruedas, generarle todas las experiencias, así como la viven los que no tienen discapacidad, y eso nos va a generar una satisfacción gigante. Entonces hay que dejar de ver a estos chicos con discapacidad como mendigos, desde una cultura mendicista, y hacerlos más protagonistas. Esa es mi frase para terminar. Espero que todos hayan disfrutado de este espacio académico que tuvimos con estos grandes compañeros que compartieron un poco de su experiencia de su trabajo. Agradecido con la Universidad Contigo, Irania, por este espacio. Muchas gracias, maestro Jesús. Sin duda es muy importante conocer y saber lo importante que es el deporte para nuestros estudiantes con discapacidad. A continuación, vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Permíteme tantito. No puedo. Ya, presentar. Tantito nomás.
hacemos entrega del reconocimiento a la maestra Celeste de Migio por su destacada participación como conferencista en la videoconferencia Retos de la Educación Inclusiva en Latinoamérica. Muchísimas gracias, maestra, por esta excelente aportación a la Universidad Autónoma de Guerrero. También reconocemos el inmenso apoyo y aportación de la maestra Alexandra Angarita Iguarán por su destacada participación y aportarnos un poco sobre la accesibilidad, inclusión y diversidad que se debe llevar a cabo en la universidad. Reconocemos también el amplio trabajo del maestro y arquitecto Paul Isaí Soriano Cruz, que es un joven apasionado por el tema de discapacidad. Muchísimas gracias, Paul, y sin duda el tema de accesibilidad es un tema que debemos conocer todos y todas. Y sin duda, también mi reconocimiento al maestro Jesús Fernando Queruelen Soto por su destacada participación y comentar que próximamente estaremos firmando un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba, Colombia. Y de igual manera, les comentamos, tenemos una primicia para todos. Estamos trabajando en la red de educación inclusiva en Latinoamérica, donde la Universidad Autónoma de Guerrero va a participar, al igual que la Universidad de San Luis Potosí, Argentina y Colombia, porque todos tenemos el mismo objetivo de desarrollar y que nuestros estudiantes con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, tengan las mismas oportunidades, porque sin duda el doctor Javier Saldaña Almazán ha trabajado día a día para que nuestros estudiantes tengan los mismos derechos dentro y fuera de las aulas universitarias. A nombre del doctor Javier Saldaña Almazán, quiero agradecerles a todos nuestros estudiantes, profesores y público en general por unirse a esta linda tarde, a este gran foro de un tema tan importante como fue la inclusión. Y pues no me queda más que despedirme y desearles una bonita y bendecida tarde a todos. Y sobre todo, que se cuiden y se queden en casa. Y nuevamente, muchísimas gracias, Paul, Alexandra, Celeste y Jesús. Muchísimas gracias a todos.